Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Estoy muy contenta ya que a este día ya hemos terminado de leer los primeros 5 libros de la Biblia, lo que corresponde al Pentateuco. Y estamos a punto de entrar a los libros históricos, empezando por Josué. Pero antes de eso, yo estuve haciendo una pequeña reflexión acerca de todo lo que hemos venido estudiando acerca del pueblo de Israel. Y anoté varias lecciones que nos pueden ser útiles a manera de resumen y también para que podamos aplicar algunas de ellas a nuestras vidas. Recordemos que la Biblia es un libro vivo y cada vez que lo leemos encontramos algo de lo que podemos aprender justo en el momento en que lo necesitamos. Son 15 lecciones, yo las tengo enumeradas, pero no están en orden de importancia, ya que todas tienen su propia importancia y estoy segura de que usted también habrá sacado sus propias conclusiones, sus propias enseñanzas, y si volvemos a leer encontraremos muchas más. Pero principalmente yo anoté las que vinieron a mi mente a manera de un resumen y un recordatorio. Espero que puedan ser de su utilidad y si hay alguna más que usted quiera aportar, la puede escribir en los comentarios. Lección número 1. Aquí nos habla sobre la fe. Las primeras 3 lecciones hablan sobre fe. La lección número 1. Fe para salir de Egipto. ¿Qué significa esto? Recuerde que cuando leímos en el libro de Éxodo, dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió junto con el pueblo de Israel toda clase de gentuza, dice una versión en lenguaje actual. Esto significa de que también salieron personas que no pertenecían a Israel, sino que pertenecían a otras naciones, a otros pueblos, pero que vieron la oportunidad y dijeron, ahora tenemos que salir de aquí, aprovechemos y vayamos con ellos. Entonces, esta gente tuvo fe para salir de la esclavitud y lo logró, porque también fueron libres. Obviamente, cuando ya salieron todos juntos, ellos se fueron por su lado, pero tuvieron una cierta medida de fe. Vieron una oportunidad y la aprovecharon. Igual nosotros tenemos que estar listos, pendientes y preparados para cuando la oportunidad venga a nuestras vidas, la podamos aprovechar, porque no sabemos cuándo va a ser. Lección número 2. Fe para atravesar el desierto. Hubieron muchas personas que salieron de la esclavitud. Nos dice la escritura que fueron aproximadamente 600,000 hombres. Agreguémosle a eso las mujeres y los niños. Esta gente tuvo fe para atravesar el desierto, pero no para entrar en la tierra prometida. Así que esta gente salió de Egipto, anduvo en el desierto, se mantuvieron allá, Dios les proveyó de comida, Dios les proveyó de agua, les proveyó de carne incluso, vimos todo eso, pero cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, dudaron, porque le creyeron el informe que trajeron los 10 espías y no le creyeron a los 2 espías que dieron el informe positivo. Entonces, esta gente tuvo una medida de fe para salir de Egipto, otra medida un poco más para avanzar y permanecer en el desierto, porque estuvieron allí y muchos de ellos fallecieron hasta que terminaron los 40 años. Lograron sobrevivir porque tuvieron fe, pero no la suficiente para entrar en la tierra prometida. Ahora bien, la lección número 3. Fe para entrar en la tierra prometida. Hasta aquí podemos ver que hay 3 niveles de fe que podemos ver en esta historia. La fe que tuvieron los que salieron de Egipto, la fe que tuvieron los que se mantuvieron en el desierto hasta por 40 años, pero la fe más grande y la que debemos anhelar cada día y cultivar, que le pidamos a Dios que si nos falta fe, que nos ayude a tener más, porque debemos tener fe como la tuvo Josué y Caleb, que fueron los únicos de esa generación de 600,000, fueron los únicos 2 que tuvieron la fe suficiente para entrar en la tierra prometida. Vuelvo y repito, si nos hace falta fe para lograr algo en nuestra vida, si nos hace falta fe, dice la escritura que le pidamos a Dios para que Él nos la dé. Esta es la lección, una de las lecciones que yo aprendí, que no basta con la fe para salir del problema, no basta con la fe para sobrevivir durante la prueba, sino que la fe que debo anhelar y la que debo perseguir y la que debo pedirle a Dios y la que debo ejercitar es la fe suficiente para alcanzar mi tierra prometida. Lección número 4. No murmures, no juzgues, no critiques.
Recuerda la historia en la cual María, la hermana de Moisés, se puso a murmurar contra la esposa de Moisés. ¿Y cuál fue el resultado? Por andar de criticona, Dios la castigó con lepra y tuvo que salir del campamento y cumplir con los estatutos que marcaba la ley acerca de la gente que estaba infectada. ¿Por qué? Todo por andar ahí murmurando, criticando, juzgando a la esposa de su propio hermano. Lección: no murmuremos. Lección número 5, que tiene que ver con la anterior. No seamos racistas. No discriminemos a las personas. ¿Qué fue lo que estaba murmurando María? Estaba hablando acerca de la esposa de Moisés, que era cusita. Según los historiadores, la gente que provenía de Cus era gente de tez oscura, porque era la gente que vivía en África, y la gente proveniente de esos lugares tiene su tez oscura. Y esto sigue sucediendo. Hoy, miles de años después, todavía vemos el tema de la discriminación tan latente en la sociedad. Dios nos está enseñando a que no discriminemos a nadie, porque ante Dios todos somos iguales. Lección número 6. No menospreciemos a las mujeres. Hombres, no menosprecien a las mujeres. Mujeres, no nos menospreciemos entre nosotras mismas. ¿Por qué viene esto? ¿Se recuerda de las hijas de Zelofead? Ellas no iban a tener herencia por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja aquí? Que Dios concedió la petición de las hijas de Zelofead, y ellas también, al igual que los hombres, tuvieron derecho a recibir herencia de tierras. Lección número 7. Pelea por tus derechos aunque nadie lo haya hecho antes. Si nadie lo ha hecho antes, tú tienes que ser el pionero. Tú tienes que abrir camino. Nuevamente vemos que en las hijas de Zelofead no había una ley en la cual dijera que las mujeres también podían heredar tierras. Pero el hecho de que no existiera una ley no significaba que ellas no iban a presentarse ante Moisés y iban a apelar por esta ley. Ellas exigieron su derecho y Dios les concedió lo que ellas estaban pidiendo. Así que la lección que nos deja es: si hay algo que crees que es injusto, pelea por eso. Lucha por tus derechos. Si nadie lo ha hecho antes que tú, eso no significa que no se pueda hacer y que no seas tú el primero o la primera en hacerlo. Lección número 8. No siempre la mayoría va a tener la razón. No siempre la mayoría va a tener la razón. ¿De dónde nace esto? ¿Se recuerdan de los 12 espías? 10 de ellos dijeron que no podían entrar en la tierra prometida porque era tierra de gigantes y que ellos parecían como langostas a la par de los pobladores de Canaán. Mientras que hubieron 2, que fueron Josué y Caleb, los que dijeron que sí podía, porque ellos iban con de la mano de Dios, y era Dios el que les iba a dar la victoria. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo tuvo miedo y le hizo caso a la mayoría. Pero aquí nos está hablando claramente de que no necesariamente porque la mayoría de personas esté de acuerdo con una situación, significa que esa situación sea correcta. No te preocupes si tú eres el único que está en contra de la corriente. Si Dios está contigo, tú eres mayoría. Así que ten cuidado de estar escuchando la voz de Dios y no las voces de la mayoría. Porque esas pueden ser miles, pero no importa, no cuentan. La que importa es la voz de Dios. Lección número 9. Ten cuidado con quién andas. Ten cuidado con quién andas. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que por culpa de las compañías que tengas estés retrasando tus bendiciones. ¿De dónde nace esto? Nuevamente aquí vemos que aunque no fue culpa de Josué ni de Caleb, pero debido a que ellos andaban con los otros 10 en el grupo de los 12, por culpa de esos 10, Josué y Caleb tuvieron que esperar 40 años para entrar en la tierra prometida. Recordemos que ellos 2 sí entraron en la tierra prometida, pero les tocó que esperar 40 años.
Obviamente, en este caso, ellos no podían hacer nada. Ellos eran parte del pueblo de Israel y tenían que esperar a que Dios cumpliera sus propósitos y castigara a toda esta gente que tuvo miedo, lo cual llevaría 40 años hasta que el último de ellos falleciera antes de poder cruzar a la tierra prometida. Pero si lo aplicamos de manera práctica a nuestras vidas, aquí lo que nos está diciendo es: escojamos a nuestras compañías, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a las personas que están a nuestro alrededor. Es bueno que hagamos un examen de las personas con las que nos estamos juntando, para que podamos decidir sabiamente si estas personas nos van a ayudar a alcanzar nuestra tierra prometida, como fue Josué y Caleb, que eran una pareja que estaban en un mismo sentir, tenían el mismo objetivo, tenían la misma fe. Mientras que los otros 10 lo único que hicieron fue retrasarlos. Puede ser que tengas algún amigo, alguna amiga, algún familiar incluso, al que tú quieras mucho. Y yo no te estoy diciendo que no lo ames. Tenemos que amar a toda la gente como nos amamos a nosotros mismos. Pero la misma escritura dice que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Así que primero te tienes que amar tú y luego tienes que amar a los demás. Pero sucede que si hay alguien en tu círculo de amistades o de familiares que en lugar de apoyarte, de animarte a que seas una mejor persona, de animarte a que seas y te transformes en la persona que Dios quiere que seas, si en lugar de eso lo único que hacen es limitarte, juzgarte, criticarte, señalarte, detenerte, retrasar tus bendiciones, lo bueno y lo sano, lo sabio sería que te apartes de ellos. Lección número 10. Aprende a discernir la voz de Dios y no de los hombres. Esto está relacionado con lo que ya dije anteriormente. No escuches la voz del hombre, escucha la voz de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Escucharon la voz de los 10 espías. Se llenaron de miedo y dejaron de ver y escuchar la voz de Dios. Ellos ya sabían que Dios era un Dios todopoderoso, que les había hecho muchos milagros a lo largo de lo que ellos habían caminado en el desierto, y aún así prefirieron escuchar el miedo, el temor que les infundieron los 10 espías, en lugar de escuchar la voz de Dios que les había dicho que se prepararan para entrar en la tierra prometida. Tengamos cuidado. Estemos atentos nuestros oídos. Bien decía Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero se refería no únicamente a escuchar con estos oídos físicos, sino a escuchar con nuestros oídos espirituales. Que la voz que prevalezca en nuestra vida sea la voz de Dios, porque esa es la que nos va a llevar a la tierra prometida, no la voz de los hombres. Lección número 11. No dudes. Si dudas, vas a perecer en el desierto y nunca verás la tierra prometida. La duda es la antítesis de la fe. La duda es lo contrario de la fe. La duda está en contra de Dios. La duda significa miedo. La fe significa esperanza. Tenemos que tener cuidado con estas dos emociones. Cuando decidas algo, no lo decidas desde el miedo, decide desde la fe, porque la fe te va a llevar a avanzar al futuro, a caminar, a alcanzar la tierra prometida, mientras que el miedo te va a hacer estancarte o, por ende, retroceder, como le pasó al pueblo de Israel. Por miedo se quedaron en el desierto, por miedo murieron en el desierto, por miedo estuvieron algunos a punto, cerquita de entrar en la tierra prometida. Por miedo se quedaron y no lograron cruzar a la tierra prometida. Así que no dudes y ten fe, porque la fe nos lleva a un nuevo nivel. Lección número 12. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Si Dios lo hizo una vez, lo hará 2 veces, lo hará 3 veces, lo hará 4 veces, lo hará las veces que sea necesario. Y aquí me estoy refiriendo a milagros que Dios ya hizo. No me estoy refiriendo a nuevos milagros, que Dios puede hacer cosas nuevas y maravillosas cada vez que Él quiera, porque Él es Dios. Pero me estoy refiriendo aquí específicamente a que si en la Biblia ya aparece que Dios hizo un milagro, esto significa que puede volver a repetirlo. Conste que ya aclaré que Dios puede hacer un milagro que no está escrito en la Biblia, puede hacer algo que nunca haya hecho anteriormente, pero no me estoy refiriendo a eso.
en este momento, en esta lección, me estoy refiriendo a casos específicos en los cuales ya Dios hizo un milagro y a lo mejor ese mismo milagro es el que tú quieres que Dios te haga. Y esto te debe servir para reforzar tu fe, porque si ya está registrado que lo hizo una vez, cuanto más no será mucho más fácil, que para Dios todo es fácil, volver a repetirlo. ¿Y en qué me baso para decir esto? En primer lugar, vamos a ver también en Josué otro ejemplo, pero ese lo voy a mencionar cuando estemos en el libro de Josué. Pero aquí específicamente en esta historia del pueblo de Israel, vemos que cuando ellos recién salen de Egipto, empiezan a murmurar y a arrepentirse porque no hay agua. Imaginémonos a un pueblo de 1, 2 o hasta 3 millones de personas en el desierto y no había agua. Y empiezan a quejarse con Moisés y a decirle, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto porque no hay agua para nosotros, para nuestros animales. ¿Y qué sucedió? Que Dios hizo brotar agua de una peña. ¿Y qué sucedió? Que el tiempo transcurre aproximadamente un año o un poco más de un año. Ellos siguen caminando por el desierto. No les había hecho falta nada. Tenían agua, tenían alimento, tenían sus vestiduras que no se habían gastado. Pero ¿qué sucede? Unos cuantos meses después, nuevamente hay escasez de agua y otra vez vuelven con la misma historia con Moisés y le dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, nos vamos a morir en el desierto. Otra vez se quejan por el mismo problema que ya habían tenido antes, cuando ya habían visto la mano milagrosa de Dios que había hecho brotar agua de una peña. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Nuevamente repite el milagro, hace brotar agua de otra peña, de otra roca, y el pueblo nuevamente tiene agua. Conclusión, si Dios ya hizo el milagro una vez, lo va a repetir. No importa que hayan pasado miles de años de estas historias. ¿Necesitas agua? Dios puede hacer que salga agua de una roca. Y esto es algo figurativo. ¿Necesitas otra situación? ¿Necesitas una sanidad? ¿Necesitas ayuda económica? ¿Necesitas ayuda espiritual? Cualquiera que sea el problema que tengas, Dios lo hará otra vez. Lección número 13. Prepara un sucesor. Prepara un sucesor. Enséñale a tus hijos las lecciones que tú ya has aprendido. Una y otra vez vemos en las escrituras que Dios le da instrucciones a Moisés para que le diga al pueblo que todas esas instrucciones se las deben de transmitir a sus hijos de generación en generación para que ellos no cometan los mismos errores que los padres. Así que es nuestra obligación, si yo tengo hijos y aunque no los tuviera, pero si tengo alguna persona que esté a mi cargo, a alguien más joven, a un familiar, a alguien cercano, transmitir los conocimientos que yo ya he adquirido. Esa lección que usted ya aprendió, cuéntesela a alguien más. Ese error que usted ya cometió, que le salió caro, cuénteselo a alguien más para que él no lo cometa. Esa sabiduría que usted ha adquirido a través de los años, cuéntesela a sus hijos para que ellos no tengan que transcurrir tantos años para que la lleguen a alcanzar. Ahorrémosle ese trabajo a nuestros hijos y desde pequeños enseñémosles, instruyámosles en los caminos del Señor, porque en la Biblia encontramos no solo conocimiento, sino que sabiduría. ¿Cuánto hubiera dado yo por saber todo lo que sé ahora? Pero años atrás me hubiera ahorrado muchos, pero muchos problemas. Sin embargo, me tocó hacerlo de mala manera. Tuve que cometer muchos errores, muchos pecados, para entonces comprender que estaba mal y tratar de rectificar mis caminos. Ahora es mi obligación pasarle esta información a mis hijos o a las personas que tengo cerca de mí, como lo estoy haciendo ahora a través de estos videos. Pero usted puede encontrar la forma de hacerlo a su manera, con su alcance, con la gente que tenga a su alrededor, con la gente que usted platique. Hay muchas maneras en las cuales podemos transmitir este conocimiento que estamos adquiriendo de la Biblia a otras personas que aún no lo tienen. Lección número 14. No juzgues, aprende de los errores de los demás. Todo lo que hemos estado leyendo del pueblo de Israel
todos los pecados que ellos cometieron, todos los errores, las equivocaciones que cometieron una y otra vez. Al momento de que las hemos ido analizando a través de la lectura y de estos videos, no es para ponernos en una posición de jueces y señalar y decir: ay, ese pueblo tan rebelde, ese pueblo tan tontos que eran. Ay, pero cómo no entendieron, cómo no abrieron sus ojos, cómo no abrieron su corazón. Ay, pero es que si yo hubiera estado allí en ese tiempo, si yo hubiera visto esas maravillas que Dios hizo, cómo se paró el Mar Rojo. Nosotros no somos jueces de nada. Nosotros estamos aquí en la tierra para servir a Dios. El único que tiene el derecho de juzgar es Dios, solamente Dios. Entonces, el propósito es que cuando señalemos lo que la Biblia dejó escrito, porque si la Biblia lo dejó escrito fue para que nosotros aprendiéramos de esos errores, no para criticarlos, sino que para que nosotros no los cometamos. Esa es la intención. La Biblia dejó escrito todo lo bueno y lo malo de sus grandes líderes y de todo su pueblo para que nosotros aprendamos de las cosas que ellos hicieron buenas y malas, para que nosotros no hagamos las cosas malas y para que imitemos las cosas buenas. Así que esa es la lección número 14. No juzguemos, extraigamos lo bueno. Y por último, y como dije al principio, seguramente habrán muchas más lecciones, muchas más conclusiones, pero para terminar, de las que yo pude resumir acá, la lección número 15 es: Dios es bueno. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por sus pecados y por los míos. Dios nos ama y siempre ha manifestado su amor desde el principio de los tiempos, porque vimos en la Escritura, ya casi terminando el libro de Deuteronomio, hay un cántico de Moisés en el cual Dios le dice que se los enseñe a los israelitas para que ellos se los enseñen a sus hijos, para que cuando ellos se aparten de Dios, cuando ellos se olviden de Dios y se vayan tras dioses ajenos y se prostituyan con dioses ajenos, cuando ellos estén en angustia por las consecuencias que van a venir de sus actos, que entonces ellos se recuerden de ese cántico de Moisés y entonces se van a recordar que Dios es bueno y misericordioso y capaz de perdonar si le buscan con todo su corazón. Dios es tan bueno que sabe que le vamos a fallar, pero aún así está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos y regresamos nuevamente al camino correcto. ¿Por qué? Porque Dios es amor. También vimos que es un Dios celoso y que es fuego consumidor y que principalmente es celoso de que vayamos tras otros dioses. Así que no nos metamos en las maldiciones que vimos en Deuteronomio capítulo 28, donde están las bendiciones y maldiciones. No hay necesidad de que nosotros mismos, con las consecuencias de nuestros actos, atraigamos esas maldiciones a nuestra vida, porque Dios nos ama tanto que no quiere que estemos en esa situación. Regresemos al camino correcto. Dios nos ama mucho. Con eso quiero concluir que el amor de Dios es tan grande que nosotros no lo alcanzaremos nunca a comprender. Dios nos ama. Sigamos leyendo la Biblia. Que tengan un excelente día.